Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a iniciar nuestro culto de esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz sea a vosotros. Amén. Vamos a tener nuestro introito, todos puestos de pie. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. El Eterno dará el bien y nuestra tierra dará su fruto. Amén. Vamos a tener ahí en nuestros lugares un preludio y una oración en silencio. Por esa misericordia y ese amor tan grande que tienes para cada uno de nosotros, Señor, y con la cual has renovado nuestros corazones, Dios, en la vida en la que Cristo Jesús nos ha traído, Señor, a su santo seno, te pedimos, Padre, que el día de hoy nuestras mentes y nuestros corazones estén llenas de esas reflexiones nobles, de amor y verdaderas, para que el día de hoy, en unión contigo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, cada uno de nosotros te entreguemos, Señor, nuestra adoración, no por nosotros, sino por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Recibe la alabanza, la gloria y la honra en este día y en este culto de adoración a tu nombre, Padre, y que así sea por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Puestos de pie, vamos a cantar el himno número 15.
Así siguiendo en pie vamos a tener nuestro llamamiento a la adoración. Vengamos, usemos nuestras voces para alabar al Señor. Nuestras voces dictarán alabanzas. Usemos nuestras mentes para reflexionar sobre las maravillosas obras de Dios. Recordemos los hechos poderosos de Dios. Con todas nuestras fuerzas y ser, adoremos al Señor del amor. ¿Todos? Adoremos desde lo más profundo, nuestras almas se regocijan en Dios. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Segunda de Tesalonicenses, vamos a leer de los versículos 1 al 4 y después del 11 al 12. Esta lectura la vamos a hacer alternada. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Todos? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tener nuestros momentos de alabanza.
Amén, gloria a Dios. Puestos de pie, vamos a tener la lectura de Lucas, el capítulo 19, de los versículos 1 al 10. Esta lectura la voy a hacer yo y me siguen con su vista. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iban pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió de prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Vamos a dar paso a nuestro pastor que nos trae el mensaje de esta tarde, el llamado de Jesús. Comenzar, sabemos que estamos puestos en las manos de Dios desde el inicio de nuestras actividades, pero vamos a orar, que sea Dios a través de su Espíritu quien nos dirija. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas, por este tiempo de adoración, Señor, que llevamos en este momento, Señor, en esta tu casa. Dirígenos, Señor, que el tiempo de reflexión también sea guiado por tu Espíritu. Que seas tú el que toque los labios, Señor, de tu siervo, para que tu palabra sea proclamada fiel de acuerdo a ella misma, pero que también, Señor, cada uno de nosotros, tu Espíritu toque en nuestros sentidos, de manera que lo que oigamos, veamos, hablemos o actuemos, sea bajo esa guianza, Padre. Por eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. El día de hoy tenemos un acto, llamémosle así, dentro de nuestro orden de culto. El día de hoy, en el caso de lo que es la conferencia de iglesia, muchos de nosotros lo conocemos. Algunos de ustedes sí no saben lo que es la conferencia de iglesia dentro de nuestra iglesia metodista, ¿no? Todos lo sabemos, qué bueno, me da mucho gusto. Porque el mensaje de hoy, voy a decirlo así. Espero que no se escuche feo, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra conferencia el día de hoy. Por el llamado que recibió Zaqueo en esta lectura que vimos, que hemos leído el día de hoy. Déjenme poner un poco de contexto dentro de lo que fue la situación que se vivió en este momento, en aquel momento más bien, en lo que tiene que ver con la lectura que llevamos a cabo el día de hoy. Jericó era una ciudad esplendorosa, rica, se encontraba en el valle del río Jordán, por ella se pasaba para poder entrar a la ciudad de Jerusalén. Dicen que tenía un gran palmeral y bosques de balsameras, es decir, había árboles de bálsamos, y que eran conocidos en gran parte fuera de esta ciudad por estos árboles, ¿no? Dice que había también jardines de rosas muy grandes. El historiador Josefo le llamaba la ciudad de las palmeras. Los romanos de allí, de esa ciudad, tomaban los dátiles y los bálsamos y los comercializaban. Entonces, Jericó era una ciudad muy atractiva, había mucho comercio, y siendo una ciudad tan atractiva, entonces para los romanos era una ciudad de las principales
para el cobro de impuestos. En algún momento ya hemos tocado el punto de lo que eran los cobradores de impuestos, ¿no? Los publicanos o recaudadores, como querramos llamarles o como les conocemos, eran hombres al servicio de Roma, por lo que los de su mismo pueblo les consideraban traidores o renegados. ¿Por qué? Porque el sistema del cobro de impuestos se subastaba al mejor postor. Roma establecía una cantidad que debía de cobrarse de ciertas cosas que se les concedía a los habitantes que eran parte de las ciudades en las que Roma estaba dominando, y entonces les establecía ciertas cantidades, pero les daba el derecho también para que pudieran cobrar algún excedente, siempre y cuando a Roma se le entregara lo que ellos establecían o lo que ellos pedían. Entonces, el cobrador de impuestos podía quedarse con el excedente de lo que sacara. Y como la gente en aquellos tiempos no había periódicos, no había forma en la que pudieran comunicarles a todos, salvo a viva voz, entonces muchas gentes no sabían cuánto tenían que pagar, por lo que entonces el cobrador de impuestos se aprovechaba de las gentes, ¿no? Había dos tipos de impuestos, unos que eran los impuestos que estaban establecidos por los romanos, ¿no? Por ejemplo, había impuestos para los hombres, todos aquellos mayores de 14 años, en el caso de los hombres, de 14 a 65 años, y en el caso de las mujeres, de 12 a 65 años, pagaban impuestos simple y sencillamente por el derecho de existir, por ser ciudadanos. Tenían que pagar impuestos. Había otros impuestos, como el 10% sobre lo que se sembraba en cuanto a los cereales, lo que se sembraba en la tierra, el 5% del vino y el aceite, y estos impuestos a Roma se les podían pagar en especie o en dinero. Y también, como todos nosotros pagamos impuestos, ¿qué impuestos pagamos nosotros? Muchos, ¿verdad? Todos los que trabajamos pagamos ICR, ¿no? Bueno, pues para aquellos tiempos también pagaban por todo lo ganado, tenían que pagar el 1% de impuestos. Estos eran los impuestos que estaban establecidos y no podían excederse del cobro. 10% de cereales, 5% de vino y aceite, 1% sobre todo lo que ganaras. Pero había un segundo tipo de impuestos, y este segundo tipo de impuesto era muy diverso. Se podía cobrar por muchas cosas. Se podía cobrar por aquel que utilizara una carretera, se cobraba impuesto por utilizar los puertos, por poner un puesto en el mercado. Para aquellos que tenían un carro, no como los que tenemos nosotros, pero aquellos que tenían carro, se cobraba impuesto por cada una de las ruedas que tenían, o por el animal, dependiendo del animal que jalara esa carreta, también se cobraba impuestos. Había impuestos por comprar los artículos, eran diferentes por si el artículo era importado, si era exportado, si era nacional, llamémosle así. Entonces, el cobrador de impuestos podía hacer lo que quería. Leía yo el comentario de William Barclay y decía él que incluso si alguien iba atravesando el camino, el cobrador de impuestos podía detenerlo y decirle que descargara todo lo que tenía para ver qué era lo que tenía y cobrarle impuestos de allí, si es que no se le había cobrado impuesto. Entonces, los ladrones, los asesinos y los cobradores de impuestos estaban en el mismo nivel. Pertenecían a la misma clase. Es más, los publicanos, los cobradores de impuestos, estaban excomulgados de las sinagogas. En ese grupo se encontraba Zaqueo, este personaje que acabamos de leer nosotros en este capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Podríamos decir que Zaqueo tenía el respeto que trae la riqueza, pero vivía con la vergüenza que queda por la extorsión o el cohecho. Zaqueo, al aceptar ser cobrador de impuestos, podíamos
a lo mejor igualarlo con aquel personaje Fausto que hizo pacto con el diablo. Ese diablo que en aquel tiempo se llamaba Roma y que tentó seguramente a muchos y muchos cedieron. Quisiera que tocáramos algunos puntos en la reflexión del día de hoy. Veamos algunos de ellos. Déjenme mencionarles al menos 5. Zaqueo no era feliz. Otro, Zaqueo no se ocultaba. Otro, Jesús se encontró a Zaqueo. Además, Zaqueo recibió a Jesús y Zaqueo hizo un compromiso con Jesús. Y esto llevó a un resultado. El compromiso sincero de Zaqueo llevó a un resultado, que es la conclusión de esta porción de la Escritura. Vamos a ver el primer punto. Decíamos, Zaqueo no era feliz. ¿Por qué decimos que Zaqueo no era feliz? Vamos a ver el texto. Estamos en el capítulo 19. Capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Versículo 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, fíjense, no era solamente publicano, sino dice que era el jefe del SAT, ¿no? El jefe del SAT. Y aparte también dice que Zaqueo, aparte de ser el jefe de los publicanos, era rico. Pero miren, la profesión que había escogido Zaqueo en aquellos tiempos le convertía en una persona, aunque sí rica, en una persona sola, despreciada y odiada. Su misma gente no lo quería. La misma gente de su pueblo no lo quería. Es más, no podía ni siquiera entrar a la sinagoga. Cuando leía yo esta parte me preguntaba, el día de hoy nosotros, ¿a quién le prohibiríamos la entrada a la iglesia, al templo? ¿A quién se les ocurre? A nadie. El día de hoy la iglesia está abierta para todos. Pueden entrar todos, todos. Así cuando decimos todos es todos. Toda la gente puede acercarse a la iglesia. En aquel tiempo, Zaqueo estaba fuera de ese ámbito. No podía entrar ni siquiera a la iglesia. El segundo punto que les decía, sigamos mirando la lectura, dice versículo 3, que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, es decir, Zaqueo no se quedaba bien y cuando sabía que era despreciado por su mismo pueblo, Zaqueo no se quedaba encerrado en su casa. Zaqueo, dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice el versículo 4, corrió delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque iba pasando por allí. Decíamos, ¿se imaginan? ¿Por qué haría eso Zaqueo? ¿Por qué Zaqueo, teniendo lo que tenía, decía yo al principio, el primer punto, que no era feliz? ¿Por qué si Zaqueo tenía todo lo que él quería, por qué va a buscar a Jesús? Zaqueo quería ver quién era Jesús. Zaqueo sabía quién era él y qué lugar ocupaba dentro de la sociedad en la que él vivía. No era bien visto por los demás, pero Zaqueo no se quedaba encerrado y fue a buscar a Jesús, fue a encontrarle, quería conocer a Jesús. Seguramente Zaqueo ya había escuchado de Jesús y quería ver quién era ese hombre. Zaqueo, a pesar de las circunstancias en las que estaba viviendo, Zaqueo no se echó a correr, no se fue de donde estaba, no huyó, sino fue a buscar, a ver quién era Jesús. A lo mejor Zaqueo lo que quería era conformarse solamente con ver quién era Jesús. Al subir a ese árbol,
y alcanzar a ver la figura de Jesús, a lo mejor con eso Zaqueo se conformaría. Pero seguimos en la lectura. Versículo 5. Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar por donde se encontraba Zaqueo, volteó hacia arriba, miró hacia arriba y vio a Zaqueo. Por eso decía Jesús a Zaqueo, a lo mejor solamente con subir al árbol y alcanzar a ver a Jesús, a lo mejor con eso se conformaba. A lo mejor su duda, con eso quedaba satisfecha, con ver a Jesús. Sin embargo, lo que nos dice la Escritura es que Jesús fue el que encontró a Zaqueo. Jesús levantó la vista, vio hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuánta gente había ahí en ese momento, en ese lugar? Versículo 3 dice que había multitudes. Multitudes, dice el versículo 3. Había multitudes y Jesús volteó y miró a Zaqueo. ¿Qué podría tener Zaqueo como para que Jesús volteara a verle? ¿Qué nos imaginamos? ¿Qué característica podríamos a lo mejor decir? Dice aquí, la única característica que nos dice de Zaqueo, aparte de que lo que hacía su trabajo es ser cobrador de impuestos, que esto le había traído riquezas, decía que él era pequeño de estatura. Es la única característica que nos habla la Escritura sobre Zaqueo. Pero ¿qué tendría Zaqueo como para que Jesús volteara a verle? Jesús volteó y le miró. Bueno, vamos a pensar. ¿Qué característica cree usted que usted podría tener como para que Jesús volteara y le viera? ¿Y eso cómo lo sabía Jesús? ¿Ok? ¿Habrá sido Zaqueo el único que se subió a un árbol? ¿Han visto los partidos cuando jugaba el Cruz Azul y el Atlante en el Estadio Azul? ¿Dónde ve la gente los partidos? En los edificios que están alrededor. Y no son uno, son muchos. ¿Qué tendría Zaqueo? Dice que era rico, esa era una de las características de Zaqueo. Tal vez su vestimenta puede ser alguna de ellas. ¿Ok? Y nosotros sabemos, ¿quiénes han venido a la escuela dominical? Bueno, los que hemos venido a la escuela dominical, hace 8 días decíamos que una de los atributos de Dios es la omnisciencia. O sea que todo lo conoce. Dice el salmista que aún antes de que abramos nuestros labios, Él ya sabe lo que vamos a decir. Quiere decir que conoce nuestros pensamientos. Y a lo mejor puede ser que parte de ello ya sabía Jesús. Cuando hablamos de la justicia, precisamente en la escuela dominical, también les decíamos, nosotros no podríamos hacer un justo juicio, porque nosotros no alcanzamos a ver más allá de lo que miramos o de lo que conocemos. Sin embargo, Dios sí lo sabe. Entonces el juicio de Dios siempre será el correcto. Pero ¿qué característica? Decía mi hermana Gaby, puede ser la vestimenta. Yo creo que todos venimos a la iglesia. Yo me acuerdo ¿qué será? Hace como 30 años, hermano, cuando venía a la iglesia, ¿cómo veníamos vestidos o cómo iba vestida la gente? ¿Sí? ¿Quiénes tienen más de 20 años viniendo a la iglesia? No, hay 2 y otros que no quieren decir. Era más formal, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo empecé a asistir a la iglesia, estamos hablando por allá de
Decía una maestra, nos decían, cuando daba clase, les decía a los muchachos, oigan, pues aquí en los tiempos cuando yo iba a la primaria, cuando cruzaban los dinosaurios así, y nosotros veíamos así, en aquellos tiempos cuando yo empezaba a asistir a la iglesia, a nosotros nos enseñaban que la forma en la que presentarnos en la iglesia era más formal, ¿no? El día ya no es tan exigente, ¿no? A lo mejor si vemos a alguien formal, el día de hoy vemos a nuestro hermano trae saco, pero estamos acostumbrados así, ¿no? A vestirnos de una manera más formal para cuando venimos a la casa del Señor. Y a lo mejor por la vestimenta de alguna manera nos llegamos a distinguir. Pero ténganlo, yo creo que lo que Jesús vio en Zaqueo fue más allá que su vestimenta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando le dice, porque si nosotros a lo mejor pensando si Jesús viera y dijera, Zaqueo tiene una vestimenta de rico. Baja, Zaqueo, desciende porque hoy voy a ir a tu casa. Sin embargo, yo creo que el Señor sabía qué era lo que había en el corazón de Zaqueo, ¿no? ¿Qué es lo que Dios puede ver el día de hoy en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que podríamos decir? Dios ve en ti, 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 en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que puede ver en ti como para decir el día de hoy? Hoy voy a ir. Hoy voy a voltear a verte. Hoy te voy a escoger. Porque a lo mejor nosotros decíamos, en nuestro juicio, no alcanzamos a ver las características que tiene el otro. Pero algo sí que podíamos reconocer nosotros delante de Dios es que no tenemos nada. Como para decirle, Señor, mira, diría mi hermana Sabdi, yo soy contador, ¿no? Mira, yo soy el pastor. Mira, Señor, yo soy licenciado. Merezco que me voltees a ver. Sin embargo, si nos presentamos delante de Dios, nos daremos cuenta que delante de Él, ninguna de nuestras credenciales podría valer. Él conoce nuestro corazón. Así es. Y Jesús le miró a Zaqueo, volteó a verle y se dirigió a Zaqueo. Y Zaqueo le dijo, no, Señor, no vayas a mi casa porque soy rico. No, Señor, no vayas a mi casa, ¿por qué? Porque soy publicano, soy cobrador de impuestos. ¿Qué pretexto le puso Zaqueo? ¿Mande? Ningún pretexto. Fíjense, Zaqueo se podía haber quedado, les decía, se podía haber quedado encerrado en su casa. Y no lo hizo. Fue a buscar a Jesús. Zaqueo podría haberle puesto cualquier pretexto a Jesús y no lo hizo. Dice el versículo 6, y entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo no puso ningún pretexto. No le dijo al Señor, ay, mira, Señor, es que nadie me quiere. No le dijo, ay, Señor, mira, es que yo soy el más bajito. Ay, señores, mira que soy el cobrador de impuestos. Señores, que mira, tengo X. Señor, mira, es que yo. Señor, mira, es que yo no. Zaqueo, dice el texto, simple y sencillamente, que se apuró y obedeció. Mire, se lo voy a abreviar más fácilmente. Zaqueo no era feliz. Zaqueo no huyó. No se echó a correr. Zaqueo, Jesús vio a Zaqueo, lo llamó, Zaqueo obedeció y obedeció gozoso. Y luego, seguimos leyendo, versículo 7. Cuando todos se dieron cuenta de que Jesús había ido a comer a la casa de Zaqueo, todos murmuraban diciendo, este anda, no sabe, dice, no sabe ni con quién se mete, ¿no? Entra a comer a la casa de un pecador. Y Zaqueo, dice el versículo 8, Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ya les había comentado ahorita al principio cómo era el cobro de los impuestos.
¿Creen ustedes que Zaqueo le debía algo a alguien? ¿No? ¿O sí? Sí. Pero miren, no dice Zaqueo, si a alguien le debo algo, le daré. Dice, si en algo he defraudado algo, se lo devuelvo cuadruplicado. Primero dijo Zaqueo, Señor, tengo bienes. Y de esos bienes, ahí está la mitad, para los pobres. Y de lo que me resta, y de la otra mitad, si a alguno le debo, que me diga y ahorita se lo regreso 4 veces. Fíjense, decíamos, Zaqueo no era feliz. Zaqueo no huyó al compromiso. Jesús lo vio y lo llamó. Zaqueo obedeció y obedeció gozoso y Zaqueo se comprometió, dando la mitad en su caso a los pobres y el resto para restituir. Ese fue el compromiso de Zaqueo. Hay una frase que me gustó del comentario de William Barclay, que dice, la conversión no se demuestra con palabras, sino con hechos. ¿Sí se escuchó? No. Es que no escuché amén. Bueno, la conversión no se demuestra con palabras, se demuestra con hechos. Quinto y último punto. Jesús vio la sinceridad de Zaqueo. Dice el versículo 6, después de que Zaqueo se comprometió y ofreció lo que había ofrecido, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque dijo, el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis hermanos, no le huyamos al compromiso. Voy a ser directo. No le huyamos al compromiso. ¿Usted cree en el Señor? Demuéstrelo. Sin duda que Zaqueo, a pesar de las circunstancias, él simple y sencillamente dijo, Señor, si yo he fallado, aquí estoy, y yo me comprometo. Y Dios recompensó la sinceridad de Zaqueo. Mis hermanos, les decía yo, voy a ser bien directo, más que directo. Y lo malo es que no podemos cortar la transmisión. Bueno, voy a editar el video después, cuando lo suba a YouTube. Pero déjenme decírselos así claro y directo. El día de hoy vamos a elegir administradores. En otros lados hasta se pelean. En otros lados hasta hacen trampa por quererse quedar como administrador. Estoy diciendo en otros lados, yo aquí yo no conozco nada. Yo simple y sencillamente vengo a servir junto con todos ustedes. Pero en otros lados se pelean por ser administradores. En otros lados hacen trampa por ser administradores. Y solamente les voy a resumir o dar la conclusión de la reflexión del día de hoy. No corra. Jesús le llama y responda. Bien, vamos a cantar el himno final, el 103.
¿Todos? Vayamos ahora y vivamos por fe. Confiemos pacientemente en el futuro prometido de nuestro Dios. Vivamos de acuerdo con las enseñanzas de Dios y dejemos que su amor hacia nosotros y de nosotros hacia Él aumente. Mis hermanos, y que Dios les dé gracia y paz, que Cristo Jesús los haga dignos de su llamado y que el Espíritu Santo cumpla en ustedes todo buen propósito y obra de fe. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea en la vida de cada uno de los presentes, las familias que representamos y el pueblo de Dios, donde quiera que se reúna desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Tenemos unos momentos en oración personal, en silencio, mis hermanos, antes de retirarnos del santuario. Oremos.